Hola mis hermanos, bendiciones. Bienvenidos al estudio del capítulo 6 del libro de Efesios. Ha sido un libro bello para estudiar. Estamos ahora en el capítulo 6. Espero que tengan sus hojitas y hayan revisado sobre el resumen. Pido al Señor, pidamos juntos al Señor que Él nos en esta hora nos guíe y que Él sea quien nos enseñe, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta hora para que aprendamos bien y lo podamos aplicar a nuestra vida, que haga cambios en nuestra vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén, amén. El tema central de este capítulo es la armadura de Dios para el cristiano. Dios nos ha dado una encomienda, ¿verdad? De llevar la palabra a todo el mundo como cristianos, pero también nos ha dado una encomienda de nosotros ser la luz del mundo. Ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Ser la luz del mundo. Así que Satanás está queriendo tumbarnos a cada hora, a nosotros, a nuestras familias, ¿verdad? Para que no seamos los embajadores de Cristo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Así que por eso Él nos ha dejado una armadura, nos ha dejado una forma para nosotros utilizar esta armadura y poder vencer al enemigo y ser buenos embajadores de Cristo a pesar de lo que el enemigo nos tire, ¿verdad? El versículo clave está en Efesios 6:11 que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la fórmula para combatir con firmeza las acechanzas del diablo, para ser cristianos efectivos. Esa es la fórmula. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 9 y contestaremos con la lectura de este texto varias preguntas. Por ejemplo, cómo debe ser la conducta del cristiano con su familia, ¿verdad? En estos versículos del 1 al 9. Cómo debe ser su conducta en el trabajo, cómo debe tratar el empleado a su patrón y cómo debe tratar el patrón a su empleado. Esas son las cosas que vamos a ver en estos 9 versículos del capítulo 6. Leamos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Qué lindas estas instrucciones prácticas para nuestra vida, ¿verdad? En el versículo 1, Dios demanda obediencia de los hijos a los padres. Pero claro, eso envuelve que nosotros padres tenemos que enseñarle respeto a nuestros hijos desde chiquito. No podemos demandar respeto de ellos ya cuando son grandes. No, hay que enseñarles desde pequeños a respetar a sus padres. Tenemos que también enseñarles que a obedecer a Dios. Cuando estamos obedeciendo a los padres, estamos obedeciendo a Dios. ¿Y quién es Dios? Hay que enseñarles esas cosas. Hay que disciplinarlos desde chiquito, porque enderezar un árbol que ya está crecido se rompe.
Dice la Biblia, hay que enderezar desde chiquito, porque todavía los niños son maleables, o sea que se pueden enderezar, se pueden corregir. Ya de crecidos es mucho más difícil o imposible. Los versículos 2 y 3 dice que Dios quiere que honremos a nuestros padres. Y esto viene del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Tiene una promesa ese mandamiento. Hay una promesa ahí. Por eso le llaman el primer mandamiento con promesa. Porque si esperas vivir una buena vida y larga en esta tierra, que Dios te bendiga, pues entonces hay que honrar a nuestros padres. Hay que honrar a nuestros padres. Eso está en los versículos 2 y 3. El versículo 4 nos habla de que Dios quiere que seamos sabios en el trato con nuestros hijos. Y cuando los disciplinamos, cosa de que respondan sin enojo, que respondan con respeto, cuando nosotros somos sabios en el trato con ellos. No maltratemos a nuestros hijos, sino que los disciplinamos con razón, les explicamos por qué, ¿verdad? Para que ellos aprendan, ¿verdad? Y lo hacemos con amor, pero con firmeza. Firmeza con amor. Para que ellos en realidad sean disciplinados, ¿verdad? Y nosotros ser sabios en esa disciplina, en el trato con nuestros hijos. Así crecerán honrándonos a nosotros y honrando a Dios. Amándonos a nosotros los padres de ellos y amando al Padre Celestial. Así que eso es lo que quiere explicarnos, enseñarnos el Señor aquí en el versículo 4. En los versículos 5 y 6 está hablando de los siervos, está hablando del trabajador, porque acuérdense que esto aplica hoy día a nuestra vida. En el trabajo debemos obedecer a nuestros patrones con respeto y sujeción. Respeto y sujeción. Y también habla de humildad. Y habla de hacerlo de corazón. No dice también que no lo hagamos como para complacer a los hombres, ¿verdad? Mucha gente en el trabajo pues trata de jugar con estas cosas, ¿verdad? Ser bueno con el patrón como para ganarse una mejor posición o ser diferente a los demás. No, debemos hacerlo en humildad, en amor a Dios. En amor a Dios. Ser buenos trabajadores. Que la gente diga, que la gente vea nuestro testimonio cristiano a través de nuestro trabajo, a través de nuestra disciplina en el trabajo. Los versículos 7 y 8 habla de que el trabajo debemos hacerlo como si fuera para Dios. No necesariamente para el patrón. Hay veces que los jefes son duros, no son personas que debemos respetar por su buen carácter. No, hay veces que son difíciles. Aquí nos dice la palabra en los versículos 7 y 8 que lo que debiéramos hacer en el trabajo es como si fuera para Dios. O sea que aun cuando el jefe no se lo merezca, nosotros lo hacemos como si fuera para Dios. Hacerlo bien. Acuérdense, lo mencioné hace un minuto, es nuestro testimonio cristiano. De la forma en que nos comportamos en el trabajo, estamos predicando a Cristo. ¿Te das cuenta? Estamos predicando a Cristo. Seamos personas de buen testimonio en el trabajo. Versículo 9 es para los patrones. El patrón cristiano debe tratar a sus empleados con dignidad y respeto, porque ante Dios somos iguales. El patrón y el siervo, o el patrón y el trabajador, son iguales ante Dios. Por eso dice que como patrón debo tratar a mis empleados con dignidad
y con respeto. Versículo 9. Así que eso es buena lección para nuestra conducta en el trabajo. Pasemos a los versículos 10 al 20, la armadura de Dios, porque son versículos importantes también. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, o sea, el casco. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Palabras de Pablo. Aquí nos enseña sobre la armadura de Dios. Aquí contestamos preguntas como: ¿para qué es la armadura de Dios? ¿De qué consiste la armadura de Dios? ¿Y qué quiere Pablo que pidamos a Dios por él? ¿Verdad? Porque al final, ahí en esos versículos que acabamos de leer, al final Pablo pide que oremos, pero también que oremos por él. Vamos a estudiar eso en unos minutos. En el versículo 10 que acabamos de leer, debemos buscar, nos dice que debemos buscar de Dios para fortalecernos emocionalmente y espiritualmente en esta vida. Solos no podemos. Solamente en el poder de Dios podemos ser cristianos victoriosos en esta vida. Por eso dice aquí de Dios, debemos buscar de Él para fortalecernos emocionalmente y espiritualmente. Versículo 10. En el versículo 11 dice que de la única forma que podemos vencer a Satanás, nos está diciendo, y permanecer firmes en la fe, es usando toda la armadura de Dios. ¿Se fijó en la palabra ahí, toda la armadura de Dios? Ahí no dice usa algunas cosas, usa otras. Debemos usar toda la armadura de Dios que vamos a estudiar ahora. Ahí está el secreto de cómo vencer a Satanás y permanecer firmes en la fe. Versículo 12 nos dice que la lucha del cristiano no es física, sino espiritual. Esto es una lucha espiritual y por eso debemos usar las armas espirituales que Dios nos dio. Porque esto es una lucha, ahí uso varias palabras, ¿verdad? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ahí en el versículo 12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay demonios. Satanás no es como Dios, no es omnipotente, no es omnipresente, no está en todas partes, no lo sabe todo y no lo puede todo, pero tiene un ejército que trabaja para él. Y por eso está el acecho de cada familia cristiana. Está el acecho de cada ministerio que hacemos en la iglesia. Es una lucha espiritual. Así que el cristiano, como cristiano debemos usar las armas que Dios nos da para poder vencer.
Él está al acecho para destruir vidas, Satanás. Satanás está al acecho para destruir vidas, para destruir matrimonios, para destruir relaciones y para destruir también iglesias. Es una lucha espiritual. Versículo 13 nos dice que si usamos toda la armadura de Dios, venceremos a Satanás y permaneceréis firmes en la fe. Eso está en el versículo 13 aquí, ¿verdad? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Vamos a la armadura de Dios. Pablo hace una comparación del cristiano con un soldado romano. No sé si se fijó en eso, ¿verdad? La armadura de Dios. Está pensando él en un soldado romano, que es el soldado de esa época, el soldado mejor entrenado, más tremendo de esa época, y mejor vestido, y mejor organizado, disciplinado de esa época. Entonces hace una comparación de la armadura espiritual para un cristiano, y la compara con la armadura de un soldado romano, el mejor soldado del mundo en esa época. Y nos compara con un soldado porque, bueno, lo mencionó en el versículo 13, estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual contra todo el ejército de maldad de este mundo. Así que como estamos en una batalla, somos soldados. Como estamos en una batalla espiritual, debemos usar la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Nos exhorta a que usemos el armamento que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para triunfar, para que no caigamos en la trampa de Satanás y logre destruir nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras relaciones y hasta la iglesia. La primera que usa es ceñirnos el cinturón. ¿Se dio cuenta? Ceñirnos con el cinturón de la verdad. La verdad está en Cristo Jesús. El cinturón no solo sostiene los pantalones del soldado, sino que contenía la vaina de la espada del soldado. Y hoy día, piensa en un soldado de hoy día, ese cinturón carga la baqueta de la pistola que usa, carga municiones, ese cinturón, carga granadas, cantimplora y cuchillo. Así que tiene muchos usos ese cinturón en la cintura del soldado. La verdad, el cinturón de la verdad. Fíjese que si estamos amarraditos ahí con la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús, tendremos un buen cinturón. Ese cinturón es importantísimo. Y la verdad está en Cristo Jesús. La verdad es Cristo. Juan capítulo 8 versículos 31 al 32 nos dice lo siguiente. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Jesucristo es la verdad. Nuestro cinturón debe ser Jesucristo. El número 2, la segunda parte de la armadura, está en el versículo 14, y es la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Fíjese que la coraza es como un peto, ¿verdad? Era hecho de metal. Esa coraza defiende el órgano más importante, el corazón. Defiende todos los órganos blandos que están en el pecho. Ahí están los pulmones, ahí está el corazón, ahí está el hígado, ¿verdad?
páncreas, todos esos órganos importantes, y la coraza era de metal para proteger al soldado de cualquier herida a esos miembros, a esos órganos tan importantes, pero especialmente el corazón. La coraza de justicia es lo que está en tu corazón. Ser honesto, ser bueno, ser imparcial con los demás, ver a los demás como los ve Cristo. Ahí está la coraza de la justicia. Tratar a los demás como Cristo los trataría. La coraza de justicia. Fíjense, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Y mira lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, sobre la justicia. Miqueas 6:8 dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, con amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense, 3 cosas que pide ahí Dios: humillarnos ante Él, amar la misericordia, pero también dice hacer justicia. No solamente es pensar en la justicia, sino hacer justicia, que nuestros labores, que nuestras acciones sean acciones justas, honradas, el trato con los demás justo y honrados. La tercera cosa de la armadura es el calzado del Evangelio de la Paz. El calzado del soldado, muy importante. Se han desarrollado botas muy buenas que los soldados usan hoy día, botas cómodas, botas duraderas, botas que le ayudan a él en la batalla. El calzado adecuado, oiga esto, el calzado adecuado le permite al soldado tener movilidad en el campo de batalla. Le permite al soldado tener firmeza en sus pies y durabilidad. Un soldado con pies destruidos por las rocas y las cosas que están en el campo de batalla no puede pelear. El soldado depende de este calzado bueno para él tener durabilidad en el campo de batalla. El Evangelio de la Paz es estar a cuentas con Dios. ¿Te das cuenta? Estar en paz con Dios, confesarnos a Dios a diario, escuchar su palabra, escuchar la voz de Dios en nuestra vida a diario, estar a cuentas con Él. Y debemos estar listos. Esto es la parte de pies preparados para el Evangelio de la Paz. Estar listos para salir y compartir el mensaje de salvación de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. Es parte de eso. Hechos 1:8 nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder, les dijo Jesucristo a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestros pies deben estar listos con el Evangelio de la Paz, que podamos salir, listos para salir al campo de batalla, al campo espiritual, y que podamos compartir el Evangelio de Cristo. El elemento número 4 de la armadura de Dios es el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo del soldado es lo que le protegía de la espada. Es para defensa. El escudo del soldado es para defensa. No es una arma ofensiva, sino defensiva. Lo protegía de la espada del contrario y lo protegía de las flechas de los soldados contrarios, porque ellos también usaban flechas, ¿verdad? Así que protegía eso. La fe, acuérdate, es la certeza de lo que no se ve. La fe nuestra en Jesucristo nos protege de todos los embates del enemigo, de todas las pruebas que hay en la vida. La fe nos sostiene, la fe nos protege.
porque nos sostiene. Ahí está la cosa. En todo momento. Fe es tener la certeza de que Dios cumple sus promesas. En todo momento. En todo momento Dios te protege. Es la fe la que nos sostiene en los momentos difíciles. Efesios 3:12 dice, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es una buena arma defensiva, la fe del cristiano. Una fe basada en Jesucristo. Una fe basada en la roca que es Cristo Jesús. No es en la religión, no es una fe basada en ningún hombre ni en un partido político, aún menos, sino basado en Jesucristo. Ese es el escudo de la fe. El quinto elemento de la armadura de Dios es el yelmo, que es otra palabra para casco, el casco de la salvación. El casco de la salvación. El casco protege la cabeza del soldado, el cerebro del soldado. Cualquier golpe duro que un soldado reciba en la cabeza, eso lo inutiliza por el resto de la batalla, hasta lo puede matar. Por eso el cristiano necesita un casco para proteger su cabeza, para proteger sus pensamientos, para proteger sus decisiones. ¿Qué es ese casco? La salvación que Cristo Jesús nos da. Ponte el yelmo de la salvación al creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque esa salvación, esa certeza de que somos de Cristo, esa certeza de que somos hijos de Dios, esa certeza de que hemos sido salvados, redimidos por la sangre de Cristo, protege nuestro andar. Nos hace pensar que somos embajadores de Cristo. Por eso digo, protege nuestro andar. Nos hace andar derechos y no andar en la mentira, ¿verdad? Protege tu andar, protege tus decisiones. Ese conocimiento de la salvación protege nuestro andar y protege nuestras decisiones. Te leo lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 17 al 18 con respecto a esto. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, oiga la palabra sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. ¿Te das cuenta? Dice otra vez, versículo 17, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla de crecer en el conocimiento de Él. ¿Te diste cuenta? Proteger nuestra cabeza. En vez de pensar en cosas sin importancia, en vez de andar irresponsablemente en nuestra vida, tengamos presente que somos salvos, que esa salvación que Cristo nos dio fue comprada con sangre. Y ese pensamiento, ese conocimiento va a proteger nuestro andar y nuestras decisiones. La sexta arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La espada se usaba para algo ofensivo, ¿verdad? Es un arma ofensiva. Con la espada el soldado embate y hiere al enemigo, y a veces también se defiende con ella. Nos dice la palabra aquí de Dios que esa espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si te recuerdas en Mateo 4, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, 3 veces lo tentó Satanás en el desierto, y él contestó con la palabra de Dios:
3 veces contestó con esta expresión, escrito está. Esas fueron las contestaciones de Jesucristo. Usó 3 versículos de la Biblia diferentes para contestar a los embates de Satanás, a los embates del enemigo, a la tentación. Así que nosotros, Dios nos ha dejado la palabra de Dios, que la usamos como una espada que nos defiende del enemigo, pero también es una espada que trae salvación, una espada fuerte, que cuando la usamos contra el diablo para traer salvación a alguien, esa palabra nos regresa vacía. Lo que compartimos de Cristo con otro es la espada de la palabra de Dios. Y esa espada tiene una fuerza increíble, porque es el poder de Dios que está detrás de esa espada, que es la palabra de Dios. En el versículo 18, Pablo nos exhorta a que oremos los unos por los otros. ¿Te fijaste? Versículo 18. Y por toda la iglesia, por todos los santos, dice ahí, toda la iglesia. Y los versículos 19 y 20, Pablo es tremendo. Él está en prisión, ¿sabe? En este momento está en prisión, está en un calabozo, cuando él escribe el libro de los Efesios. Y estando en prisión, él pide que oren por él, para que él siga predicando con valentía. Qué tremendo ese Pablo, para que él usa la palabra aquí con denuedo, que siga predicando con valentía sobre Cristo, aun cuando está en la prisión. Pide oración a los hermanos para que oren por él. Hasta aquí el estudio del capítulo de Efesios. Es un resumen, lo hemos podido hacer en unos 31 minutos, pero oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra tan linda, por tus consejos sobre cómo debemos ser en el hogar, con nuestros padres, nuestros hijos. Gracias por toda esta carta de Efesios que nos ha enseñado tanto. Gracias, Padre, por la armadura que tú nos has dejado. Y Señor, enséñanos, recuérdanos, ten presente en nuestra mente que debemos usarla toda la armadura de Dios todos los días de nuestra vida, que no salgamos de nuestra casa con nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo, para poder ser cristianos de verdad, cristianos que en realidad testifican de ti cada día con su comportamiento, no solamente con su boca. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada familia de la iglesia, cada familia que está escuchando. Señor, úsanos como tus instrumentos, Padre. Aquí estamos dispuestos a ser usados por ti. Bendícenos, cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, que este estudio haya sido de bendición. Amén.